Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a empezar con la parte operativa de la integral. Hay dos maneras de operar con la integral. Una es con las funciones. La parte operativa respecto a las funciones que se están integrando. Y la otra parte operativa es respecto a la región sobre la cual se está integrando. Hasta ahorita, hasta este momento, solo estamos integrando sobre rectángulos n-dimensionales. Lo que podemos hacer es ver un rectángulo como la unión de dos, tres o más rectángulos. Esa es la parte operativa que vamos a ver. ¿Qué pasa cuando un rectángulo, tienes tu rectángulo n-dimensional sobre el cual se está integrando, lo divides en dos partes? No tienen que ser iguales, en dos partes o en cuatro partes. ¿Qué pasa con la integral en cada uno de esos subrectángulos? Bueno, eso lo vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a ver los teoremas del valor intermedio de la integral, el generalizado y el usual, que generalizan al teorema del valor intermedio de cálculo 2 de la integral. ¿Va? Bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vemos eso y ya estuvo. ¿Va? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar viendo algunas propiedades operativas de la integral que se hacen respecto a las funciones involucradas. ¿Va? Vamos a enunciar el teorema. Este no se va a probar. Este viene como un ejercicio en la tarea. ¿Por qué? Porque todas estas pruebas son las mismas que se hacen en cálculo 2. Son las mismitas. Entonces, no vale la pena, considero yo, repetir esas pruebas que son idénticas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿me admitía más gente? Listo. Vamos a empezar. Vamos a ir leyendo. A ver, ¿qué tenemos? Vamos a considerar un rectángulo R de la forma A1, B1, cruz A2, B2, cruz AN, BN, un rectángulo n-dimensional. Vamos a considerar dos funciones, f y g, que están definidas en el rectángulo R, subconjunto de Rn en R, funciones Darboux integrables. Vamos a tomar lambda un número real. Bajo esas condiciones, ¿qué es lo que tenemos? Inciso 1. F más g es Darboux integrable sobre el rectángulo R y la integral de f más g sobre el rectángulo R es igual a la integral de f sobre R más la integral de g sobre R. Este es el inciso 1. Inciso 2. Lambda f es Darboux integrable sobre el rectángulo R y la integral de lambda f sobre R es igual a lambda por la integral de f sobre R. Propiedades que nosotros ya conocemos cuando estamos con funciones de un intervalo cerrado hacia los reales. Estas propiedades ya las conocemos, ahorita las estamos generalizando a rectángulos n-dimensionales. Las pruebas son las mismas, ¿ok? Bueno, continuemos leyendo las propiedades operativas. Inciso 3. Si la función es mayor o igual que 0 en cada punto del rectángulo n-dimensional, entonces la integral de f sobre el rectángulo R tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? O sea, la integral se porta bien con el orden. Eso es lo que estamos diciendo. 4. 4 generaliza 3. Vamos a ver qué dice. Si f de x es menor o igual a g de x para cada x en el rectángulo n-dimensional, entonces la integral de f sobre el rectángulo R es menor o igual a la integral de g sobre el rectángulo R. ¿Qué es lo que está diciendo esta propiedad? Pues que la integral preserva desigualdades. Eso es lo que estamos diciendo. Tú tienes que una función f es menor o igual a una función g, entonces el volumen debajo de la gráfica de f es menor o igual al volumen debajo de la gráfica de la función g. ¿Ok? Esa es la propiedad 4. Propiedad 5. F cuadrada es Darboux integrable sobre el rectángulo R. Propiedad 6. El producto de f con g es una función Darboux integrable sobre el rectángulo R. Bajo tantito, bajamos un poco, ahí está. Valor absoluto de f es una función Darboux integrable sobre el rectángulo R y ocurre que el valor absoluto de la integral de f sobre el rectángulo R, ese valor absoluto siempre es menor o igual a la integral del valor absoluto de f sobre el rectángulo R. ¿Ok? Esa es otra propiedad bien conocida por ustedes porque para funciones de un intervalo cerrado en los reales, Darboux integrables, se valía esa propiedad. Entonces, en cálculo 2 vimos todas esas propiedades, las vieron. Bajo un poco. ¿Qué más? ¿Qué otras propiedades operativas tenemos? El valor absoluto, bueno, se llama
el máximo entre dos funciones. Ahí vamos a hablar un poquito más, vamos a meternos un poquito más al máximo y al mínimo. ¿Qué son esas cosas? Bueno, el máximo entre dos funciones f y g es una función que en nuestro caso está definida en el rectángulo R, va hacia los reales, ¿y qué es lo que hace? ¿Cuál es su regla de correspondencia? Lo que hace es que a cada punto X del rectángulo n-dimensional lo va a mandar a lo siguiente. Evalúa en F, evalúa en G, o sea, aplica F de X, G de X, y entre esos dos valores, fíjate cuál es el más grande. Ese valor es la regla de correspondencia de la función max entre F y G. ¿Ok? Esa función debe ser Darboux integrable. Y también la función mínimo. El mínimo entre F y G, ¿qué es? Es una función que va del rectángulo n-dimensional R hacia los reales, tal que a cada punto X le asigna el mínimo entre F de X y G de X. ¿Cómo se aplica la función mínimo? Pues tomas un punto del dominio. Aplicas F de X, aplicas G de X. F de X y G de X son reales, ya fijos. Ya que evaluaste, F de X es un real, G de X es un real. Bueno, pues simplemente te fijas cuál es el más grande, cuál es el más chiquito, y el más chiquito va a ser el mínimo entre F y G evaluado en X. ¿Ok? Esas dos funciones, la función máximo y la función mínimo, son funciones Darboux integrables. Y algo que es útil para probar que estas son Darboux integrables es recordar estas identidades que están en el recordatorio, en el cuadrito verde. Para cualesquiera números reales A y B, el máximo entre dos números reales A y B es igual a más B más valor absoluto de A menos B entre 2. Ese es el máximo entre dos números reales A y B. Y el mínimo entre dos números reales A y B es A más B menos valor absoluto de A menos B entre 2. Son fórmulas que se prueban en cálculo 1 y se ocupan en cálculo 2 para probar que el máximo entre dos funciones y el mínimo entre dos funciones son Darboux integrables. ¿Cómo se ven geométricamente esas dos funciones? Bueno, aquí traigo un dibujo, vamos a verlo. La situación se ve de la siguiente manera. Nosotros tenemos dos funciones. La función f, que es la que está de color rojo. El rojo aquí está. Y tenemos la función g, que es la que está de color café. ¿Ah? ¿Quién es el máximo entre f y g? ¿Cuál es la gráfica del máximo entre f y g? Es lo que está de amarillo. Te vas a quedar con los valores más grandes entre f y g. Por ejemplo, aquí voy a señalar algo. Aquí es más grande la g, estamos de acuerdo. Entonces, lo amarillo es lo correspondiente al máximo entre f y g. Después aquí la f es más grande. Entonces, esto es lo de amarillo, es la gráfica del máximo entre f y g. Y todo lo que está de amarillo sería la gráfica del máximo entre f y g. ¿Y cuál sería la gráfica del mínimo entre f y g? Pues lo que está de color verde. Te quedas entre los valores de f y g. Si tú evalúas, tomamos un punto X, evaluamos a la g, a la f. Evaluamos a la g. Nos fijamos en el valor más pequeño. Ese valor más pequeño es el mínimo entre f y g evaluado en el punto X. Y entonces su gráfica es justamente lo que está de color verde. ¿Ok? ¿Sí está bien? Bueno, cualquier duda me dicen, ¿va? ¿Subo un poco? Claro que sí. Ahí está. O un poco más. Ahí, ok, bien. Entonces, esas son las gráficas de las funciones f y g. ¿Vale? Son las gráficas del máximo entre f y g y el mínimo entre f y g. El máximo entre f y g y el mínimo entre f y g se puede poner en términos de sumas, restas y valores absolutos. Si ya probaste las propiedades anteriores, en particular la propiedad 7, la propiedad 1, la 7 y la 1 y la 2, con eso puedes probar que el máximo entre f y g y el mínimo entre f y g son funciones Darboux integrables. ¿Ok? Bueno, voy a bajar. Cualquier duda me dicen, por favor, ¿vale? Bajamos. Y otro par de funciones que son importantes.
las funciones f más, definida como el máximo entre f y 0, y f menos, definida como el mínimo entre f y 0, esas dos funciones son Darboux integrables siempre y cuando, sí y solo si, la función f sea Darboux integrable. Aquí hay un sí, solo sí. Para que una función f sea Darboux integrable, eso es equivalente a que la función f más y la función f menos sean Darboux integrables. ¿Okay? Hay una relación entre la f, el valor absoluto de f, y la f más y f menos. Y son justo las fórmulas que puse aquí abajo, en el paréntesis azul. Se puede probar que f se puede expresar como f más f menos. F más f menos. Y el valor absoluto de f se puede expresar como f más menos f menos. A f más, aquí un comentario, ¿cómo se le llama? Es la parte positiva de f. Y f menos es la parte negativa de f. ¿Okay? Entonces, ese es el nombre de esas funciones. F más la parte positiva de f, f menos es la parte negativa de f. ¿Por qué se les llama de esa forma? Bueno, vamos a ver el dibujo que traje. ¿Va? Fíjense. Tienes f más. Es el máximo, a ver si se pueden ver las dos cosas. Ahí está. Es el máximo entre f y 0. O sea, te estás quedando, en el caso en que la función f es mayor o igual que 0, el máximo entre f y 0, en x, va a ser f de x. Pero si tu función f es negativa, el máximo entre f y 0, ¿quién sería? 0. Ajá. Entonces, ¿qué le está pasando a los valores negativos de la función? Esos no los estamos considerando. Esos los volvemos 0. Pero los que son positivos prevalecen. Ajá. ¿Eso cómo se ve gráficamente? Se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestra función f, que es lo que está de rojo. Lo que está de rojo es la gráfica de f. ¿Ah? Aquí está. Es esta. Esta es la gráfica de f. ¿Cuál es la gráfica de f más? Pues aquí f es positiva, entonces se mantiene. Es positiva, es positiva, es positiva. Aquí se hace 0 y se empieza a hacer después negativa. En esta parte, la función f más se convierte en la constante 0 porque únicamente van a prevalecer los valores que son positivos. Los valores de f positivos. Después otra vez la f es positiva y coincide con f más. ¿Quién es f menos? Pues nos fijamos en la gráfica de f, ocurre que aquí es positiva la f, entonces la f menos vale 0, 0, 0, 0. Después la f se vuelve negativa y entonces f menos coincide con f. Bajamos, bajamos, vuelve a ser f positiva y otra vez f menos se vuelve la constante 0. ¿Ok? Esa es la gráfica de f menos y la de f más. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Voy a bajar tantito. Y una propiedad más que dice lo siguiente. Si existe una m mayor que 0, tal que para cada x que pertenece en el rectángulo n-dimensional, f de x es mayor que m, entonces ocurre que 1 entre f es una función Darboux integrable sobre el rectángulo R. Esta es una propiedad que pocas veces se enuncia, no es tan común. Uno se pregunta, ¿bajo qué condiciones? Y tengo una función f, Darboux integrable, ¿bajo qué condiciones la inversa multiplicativa, o sea, 1 entre f, es Darboux integrable? En general, no es, la inversa no tiene por qué ser Darboux integrable. Piensen en la identidad, por ejemplo. Definí en el 0,1. Cuando toman su inverso multiplicativo, les queda la 1 entre x, y la 1 entre x cerca de 0 no está acotado. Y por lo tanto no te puedes preguntar si eso no es Darboux integrable. Entonces uno se pregunta, ¿bajo qué condiciones sí? ¿Bajo qué condiciones? Si yo tengo una f Darboux integrable, su inversa multiplicativa también es Darboux integrable. Bueno, justo bajo esta condición de que exista una constante m, tal que f de x es mayor que m para todo x en el rectángulo, bajo esa condición y bajo el supuesto de que f es Darboux integrable, pues 1 entre f es Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Ok? Bueno, todas esas propiedades se prueban
Y de la misma manera que en cálculo 2. Las mismas técnicas, los mismos razonamientos, todo, prácticamente todo, más bien todo se hace igual. Por lo cual, esta prueba, este teorema no lo vamos a ver. Se queda como un ejercicio. De hecho, ese ejercicio se encuentra en la guía. Si ya checaron la guía, ahí viene un ejercicio que dice, demuestra todas las propiedades operativas que se vieron en clase. Si no asistas a clase, entonces checa las notas que se encuentran en el plazo. Así dice, ¿no? Entonces, justo esas son las propiedades que quiero que ustedes prueben. Yo digo que no vale la pena hacerlas desde mi punto de vista porque en cálculo 2 se hicieron y es la misma prueba, igualita. No vale la pena volver a pasar por esas pruebas. Sí vamos a probar propiedades operativas de la integral, pero propiedades operativas que sean nuevas, que en un rectángulo que en verdad al hacer el cambio de dimensión, de una dimensión a varias dimensiones, sí haya una diferencia importante. ¿Ok? Bueno, pues voy a bajar. Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Voy a bajar tantito. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sí vamos a ver son los teoremas del valor intermedio de la integral. Entonces, vamos a ver su enunciado y su prueba, ¿va? Para ello, necesitamos un recordatorio de cálculo 3, que es el teorema del valor intermedio de continuidad. Vamos a ver bajo qué condiciones el teorema del valor intermedio de continuidad en varias variables es válido. ¿Va? Vamos a recordar ese teorema, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a ver son los teoremas del valor intermedio de la integral y vamos a empezar haciendo un recordatorio de un teorema de cálculo 3. ¿Cuál? El teorema del valor intermedio de continuidad. Vamos a ver qué dice, ¿ok? Vamos a leerlo. Sea f una función dominio de subconjunto de Rn en R, una función, tal que f es continua en D. Y vamos a f es continua y estamos suponiendo que el conjunto D es conexo. ¿Okay? Ahí tienen que recordar ustedes qué significa que un conjunto en Rn sea conexo. ¿Va? Solo conexo. No, si es conexo por trayectorias, bueno, pues tenemos más. Pero nos basta con que sea conexo. ¿Okay? Tómate dos puntos, sean x, y en D, tales que f de x es menor a f de y. Entonces, lo que dice el teorema del valor intermedio de continuidad es que si tomas un punto eta, para cualquier punto eta que se encuentre en el intervalo abierto f de x, f de y, siempre va a existir un punto psi en el dominio de la función tal que f de psi es igual a eta. ¿Okay? Este es el teorema del valor intermedio de continuidad. ¿Va? ¿Qué nos dice qué no nos dice el teorema? El teorema no nos dice cómo localizar a psi. Nos garantiza que existe un psi tal que se satisface esta igualdad, f de psi igual a eta. Pero no nos dice el teorema cómo encontrar ese punto psi. Tampoco nos dice si hay un punto psi, un único punto psi, si hay una cantidad finita, una cantidad infinita numerable o una cantidad infinita no numerable de puntos psi. Eso no nos dice el teorema. Lo único que nos dice es que existe un punto, sepa cómo los vas a encontrar, eso ya es problema de nosotros, cómo encontrarlo, que tiene la propiedad de que f de psi es igual a eta. ¿Okay? Y ese psi, claro que depende de la eta. Tú tomas una eta entre f de x y f de y, y a esa eta le corresponde un psi, tal que f de psi es igual a eta. Y aquí traemos un dibujo. Ajá, aquí hay un dibujito de cómo se ve la situación. Aquí está nuestro conexo. Vean. Aquí está nuestro conjunto conexo, que es lo que está de color verde, ¿no? Es el dominio de la función. Aquí tenemos su gráfica. Estamos suponiendo que la f es una continua, ¿no? Tomamos dos puntos, x y y. Aquí está x en el dominio, aquí está y. Tal que f de x, aplico f de x, y me da un valor más pequeño que el de f de y. Ahora, tomamos un punto eta que se encuentra entre f de x y f de y. Aquí está marcado. Entonces, lo que dice el teorema del valor intermedio es que hay un punto psi en el dominio, tal que al aplicarle la función, va a dar a eta. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? Este es uno de los teoremas fuertes de continuidad.
Es un teorema muy importante, se prueba en cálculo 3, junto al teorema este de que todo compacto, la imagen de compactos es compacta, la imagen de conexos es conexo. Esos son considerados teoremas fuertes de continuidad, ¿va? Este es uno de ellos, simplemente lo recordamos porque lo vamos a ocupar para probar los teoremas del valor intermedio de la integral, ¿va? ¿Sí está bien? ¿No hay dudas? ¿Todo bien, seguros? Vale, cualquier duda díganme, por favor. ¿Va? Voy a bajar tantito, bajamos. Y una observación bastante sencilla. Todo rectángulo n-dimensional es un conjunto conexo. Los rectángulos n-dimensionales son conexos, ¿por qué? Porque los intervalos cerrados, se prueba en cálculo 3, son conexos. Y también se prueba que el producto cartesiano de conexos, por ejemplo, tienes un conexo en Rn, y después tomas un conexo en Rm. Haces el producto cartesiano de esos dos conexos y eso te arroja un conexo en Rn más m. ¿Ja? En cálculo 3 o en cálculo 1 se prueba que los intervalos cerrados son conexos. Ajá. Entonces, un rectángulo n-dimensional, ¿qué es? Es un producto cartesiano de intervalos cerrados, un producto cartesiano de conexos, y entonces eso nos arroja un conexo en Rn. ¿Vale? Entonces eso queda como una observación. Si no se probó en su curso de cálculo 3, no hay ningún problema. No, lo vamos nada más a dar por hecho. No hay falla, digamos. Y bueno, vamos a bajar. Tantito. Ahí nos quedamos. Y ahora sí, pasamos a enunciar y demostrar el teorema del valor intermedio de la integral. Pasamos a enunciar y demostrar el teorema del valor intermedio de la integral, el cual, si es necesario, lo vamos a abreviar de esta manera. T, V, I, ¿no? Es teorema del valor intermedio de la integral, ¿va? De esta manera lo vamos a abreviar. Va el teorema. Vamos a ver qué es lo que dice. Teorema del valor intermedio de la integral. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a leer. Sea R un rectángulo n-dimensional A1, B1, cruza 2, B2, cruza n, Bn. Tenemos un rectángulo n-dimensional. Sea F una función de un rectángulo, del rectángulo R, subconjunto de Rn en R continua. Tenemos que F es continua. Lo que dice el teorema del valor intermedio es que existe un punto psi en el rectángulo R tal que satisface la siguiente igualdad. F de psi por la medida del rectángulo R es igual a la integral de F sobre el rectángulo R. ¿Ok? A esta identidad vamos a llamarle asterisco. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del valor intermedio de la integral? Que si tú tienes una función continua definida en un rectángulo n-dimensional, debe de haber un punto intermedio tal que f de psi, f de ese punto intermedio, por la medida del rectángulo, debe de ser igual a la integral de f sobre el rectángulo R. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio de la integral. La pregunta que sigue es, ¿cómo se ve geométricamente este resultado? Porque ahí está la fórmula, pero nos gustaría tener una interpretación geométrica de esto. Bueno, pues vamos a ver su interpretación geométrica, pero tengo que bajar un poquito. Bajamos. Aquí está. Chequen. Ahí está la interpretación geométrica. Tenemos la gráfica de F. Vamos paso a paso. Tenemos la gráfica de F, que es lo de color azul. Esta es nuestra gráfica de F. Está definida en un rectángulo n-dimensional. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo el teorema del valor intermedio de la integral? Que existe un punto psi tal que f de psi por la medida del rectángulo R es igual a, vamos a escribirlo, f de psi por la medida del rectángulo R es igual a la integral de f sobre el rectángulo R. Y geométricamente lo que está diciendo es que hay una altura intermedia, esta sería la altura intermedia, f de psi, que tiene la propiedad de que esa altura multiplicada por el volumen o el área o el hipervolumen del rectángulo R, esa multiplicación, ese volumen de ese paralelepípedo debe de coincidir con el volumen debajo de la gráfica de F.
Esa es la interpretación geométrica. Hay una altura intermedia que hace que ese paralelepípedo que se engendra tenga el mismo volumen que el volumen debajo de la gráfica de la función. ¿Ok? Geométricamente, así se ven las cosas. ¿Va? Eso es lo que está diciendo el teorema del valor intermedio de la integral. ¿Va? Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, voy a bajar, voy a subir de nuevo, porque vamos a hacer la demostración. Aquí está la prueba. No es una prueba complicada. Vamos a hacer la demostración. Pero antes, una observación. El teorema del valor intermedio de la integral nos garantiza la existencia de un punto psi tal que hace que esta igualdad se satisfaga. ¿Ok? Pero el teorema, ¿qué no nos dice? No nos dice cómo encontrar a psi. Lo mismo que en el teorema del valor intermedio de continuidad. No nos dice cómo encontrar a psi. No nos dice si es único, si hay una infinidad numerable, una infinidad no numerable de puntos psi que hagan que esta igualdad se satisfaga. Ajá. Nada más, lo único que nos dice es que existe. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Sepa cómo le vamos a hacer. No nos dice como un método para encontrar el punto psi. ¿Va? Entonces, hay que entender bien qué dice el teorema y qué no dice el teorema. ¿Vale? Bueno, voy a bajar y vamos a empezar con la demostración. Bajo, bajo, bajo. Y empezamos con la prueba. Vamos a dividirla en dos casos. Un caso muy, muy trivial y otro que es el interesante. ¿Qué pasa si, demostración, empezamos la prueba. ¿Qué pasa si la f es constante? Si f es constante, eso quiere decir que f de x es igual a c para cada x en el rectángulo R. De ahí, ¿qué podemos concluir? Sea cual sea el punto x que te tomes en el rectángulo, estamos de acuerdo que f de x por la medida del rectángulo R va a ser igual a la integral de f sobre el rectángulo R. Porque ¿cómo se calcula la integral de una constante? Recuerden, ¿cómo se calcula la integral de una constante sobre un rectángulo? Es la constante por la medida del rectángulo. Pero como mi función f es la función constante, entonces sea cual sea el punto x que me tome, siempre va a alcanzar el valor c. Ajá. Entonces aquí lo que estamos diciendo, en la igualdad del lado izquierdo, es que la integral de f, que es una función constante, sobre el rectángulo R, es igual a la constante sobre la medida del rectángulo. Fórmula que ya conocemos. Ajá. Y esta igualdad se vale para cada x en el rectángulo n-dimensional. ¿Okay? El caso constante es trivial. ¿Va? Ahí está. Caso 2, el caso que no es trivial. Pues vamos a suponer ahora que la f no es una función constante. Supongamos que f no es constante. Como f es continua sobre el rectángulo R, es una de nuestras hipótesis, nosotros ¿qué podemos decir? Pues que la f alcanza su máximo y alcanza su mínimo. Deben de existir entonces, vamos a tomar puntos x0 y y0 en el rectángulo R, ¿con qué propiedad? Con la propiedad de que f de x0 sea el máximo del conjunto de f de x, tal que x pertenece al rectángulo R. Y f de y0 que sea el mínimo del conjunto de todos los f de x, tal que x pertenece al rectángulo n-dimensional R. ¿Ok? Nota lo siguiente. De aquí, ¿qué podemos decir? Que para todo x en R, como f de y0 es el mínimo y f de x0 es el máximo, entonces, sea cual sea la x en la que evalúe a f, esa f se queda entre el mínimo, o sea, entre f de y0 y el máximo, o sea, entre f de x0. ¿Va? Otra cosa más, que ya no comenté, pero aquí lo tenemos escrito. Nota esto, que estoy subrayando de amarillo. Nota que f de y0 es menor a f de x0. ¿Eso por qué? ¿Por qué pasa que f de y0 es menor a f de x0? Por el hecho de que la f no es constante. A lo mejor uno podría pensar, pues eso es lo que tiene que pasar siempre. Siempre el mínimo debe ser menor estricto que el máximo. No necesariamente, porque ¿qué tal si tu función es constante? Si es constante la función, el mínimo va a coincidir con el máximo. Ajá. Entonces aquí hay un detalle sutil, un detallito que a lo mejor uno se nos puede pasar, pero el hecho de que la función no sea constante nos garantiza que f de y0 es menor estricto
a f de x0. Y eso va a ser útil a la hora de que queramos aplicar el teorema del valor intermedio de continuidad. ¿Va? Bueno, bajo. Y ahora chequen. F de y0 es constante, estamos de acuerdo. Es un valor fijo. F de x0 también es un valor, es una constante. Ajá. Lo que es variable, la variable ¿quién es? Es x. Ajá. Entonces, si integramos en ambos lados de las desigualdades, en las dos desigualdades, ¿qué sabemos que cumple la integral? La integral sabemos que preserva desigualdades. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que f de y0 es menor o igual a f de x, menor o igual a f de x0, para cada x en el rectángulo R. Ok, aplico la integral, ¿y qué tenemos? Que la integral de f de y0 sobre el rectángulo R es menor o igual a la integral de f sobre el rectángulo R, y eso es menor o igual a la integral de f de x0 sobre el rectángulo R. ¿Ok? En medio, la integral de en medio es la integral de la función f. ¿Ok? La integral de la función f. Las integrales de los extremos, que son las que voy a subrayar a continuación, esas son las integrales de funciones constantes, de la constante f de y0 y de la constante f de x0. ¿Cuánto vale la integral de una función constante? ¿Cuánto vale? Es la constante por la medida del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la integral de una constante, ¿no? La integral de una constante es la constante por la medida del rectángulo. Entonces vamos a sustituir las dos integrales que están en los extremos. ¿Qué nos termina quedando? Que la integral de f de y0 por la medida sobre el rectángulo R es f de y0 por la medida del rectángulo R. Ajá. Después sigue la integral de f sobre el rectángulo R. Estamos integrando a f sobre el rectángulo R. Y la integral de f sobre el rectángulo R es menor o igual a f de x0 por la medida del rectángulo R. ¿Ok? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a dividir por la medida del rectángulo R en ambas desigualdades. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando que f de y0 es menor o igual a la integral de f sobre el rectángulo R entre la medida del rectángulo R, y eso a su vez es menor o igual a f de x0. ¿Ok? Ya hicimos esa cuentita, llegamos a esta expresión, ¿y eso en qué nos va a ayudar? Ah, pues nota lo siguiente. Vamos a leer lo que está en el paréntesis. Observación. La f es continua. El dominio de f, ¿quién es? Es un conexo, es el rectángulo n-dimensional. Y tenemos que, aquí arribita, que f de y0 es menor estricto a f de x0. ¿Ok? Entonces, estamos en las hipótesis del teorema del valor intermedio de continuidad. Vamos a aplicar el teorema del valor intermedio de continuidad. Hay un detalle. ¿Con qué eta vamos a aplicar el teorema del valor intermedio de la integral? Pues la eta que nos vamos a tomar es este valor que queda aquí en medio. El valor intermedio que nos vamos a tomar entre f de y0 y f de x0 es el valor eta. Bajamos y aplicando el teorema del valor intermedio de continuidad con eta igual a la integral de f sobre el rectángulo R entre la medida del rectángulo R, ¿qué se tiene? Se tiene que existe un punto psi en el rectángulo R tal que f de psi es igual a la integral de f sobre el rectángulo R entre la medida del rectángulo R. Multiplicamos la medida del rectángulo R en ambos lados de la igualdad y se acabó. Obtenemos que f de psi por la medida del rectángulo R es igual a la integral de f sobre el rectángulo R, y eso es lo que queríamos probar. Ese era nuestro objetivo. Probar esta identidad, esta fórmula. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Cuál fue la herramienta fundamental en esta prueba? Fue fundamental usar propiedades de la integral, que la integral preserva desigualdades. ¿Ok? Otra propiedad importante fue el teorema del valor intermedio de continuidad. ¿Ok? Este también es el teorema del valor intermedio de continuidad fue fundamental. ¿Ok? Y el hecho de que un rectángulo n-dimensional es un conjunto conexo.
Esas tres propiedades fueron fundamentales para poder probar este resultado. ¿Ok? Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Va. Cualquier duda, díganme, por favor, Profe, ¿vale? Mande, ¿qué pasó? ¿el punto sí puede estar en la frontera del rectángulo? Podría estar en la frontera del rectángulo. Podría estar en la Vale. orillita. ¿Vale? Ok. Es que recuerdo que en cálculo 2 el punto tenía que estar en medio, ¿no? Bueno, en el intervalo abierto. En el teorema del valor intermedio de la integral, no. En el Tampoco. teorema del valor intermedio de la integral, no. En el Ah, ok, teorema del ok. valor intermedio de continuidad, sí. Ahí sí tiene que estar adentro, en el abierto. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ok, vale, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene una duda? ¿Todo bien? Vale. Entonces voy a continuar. Ya probamos, ya enunciamos y probamos el primer teorema del valor intermedio de la integral. Pero este teorema tiene una generalización y lo que sigue es probar la generalización, enunciarla y demostrarla. ¿Va? Si no hay dudas, voy a continuar. Profe, ¿Bajo? una Mande, duda mande. rápida. Sí, ¿La dime, ¿qué medida pasó? lo es siempre positiva o estrictamente positiva? Entonces, ¿Me puedes repetir tu pregunta? ¿la medida de los rectángulos es estrictamente positiva siempre? Sí, es estrictamente positiva porque estamos considerando rectángulos no degenerados. ¿A qué me Ah, refiero con eso? A que, mira, aquí está nuestro rectángulo. Voy a escribir algo. ujú. Y estamos suponiendo que A1 es menor estricto a B1, A2 es menor estricto a B2 y AN es menor estricto a BN. Ah, ¿Eso en sí, qué nos ayuda? Ah, pues que a la hora de calcular la medida de ese rectángulo, todos son positivos, ¿no? todo va a ser positivo. Exactamente, este es el Mm. producto desde i igual a 1 hasta n, de bi menos ai, pero todas esas cosas son mayores que 0. Sí, estamos Ya. suponiendo que estamos en un rectángulo n-dimensional no degenerado. O sea, no un rectángulo que está formado por un solo puntito. Eso no. Estamos pensando en rectángulos gordos, cosas que tienen interior distinto del vacío. ¿Va? Sí, profe, ya, gracias. Ok. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene una duda? Cualquier duda está bien, ¿eh? Lo que sea. ¿Vale? ¿No hay dudas? Bueno, entonces voy a continuar. Si hay dudas, me dicen, o si quieren que les suba la página o lo que quieran, lo podemos hacer. ¿Va? Bajo, 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 bajo. ¿Qué es lo que sigue? Pues ver una generalización del teorema anterior, del teorema del valor intermedio de la integral. ¿Va? Y bueno, vamos a enunciar el teorema, ¿cómo le vamos a llamar? El teorema del valor intermedio de la integral generalizado. De hecho, aquí está, ¿no? Teorema del valor intermedio de la integral generalizado. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice. Va el teorema. CR, un rectángulo n-dimensional A1, B1, cruz A2, B2, así hasta cruz AN, BN. Disponemos de un rectángulo n-dimensional. Vamos a considerar ahora dos funciones. Sea f, la función que va del rectángulo R, subconjunto de Rn en R, la cual vamos a pedir que sea continua, y también disponemos de una función g que va del rectángulo n-dimensional R, subconjunto de Rn en R, Darboux integral. ¿Ok? Tenemos una continua, que es la f, tenemos una Darboux integrable, que es la g, y a la g le vamos a pedir una condición adicional. Vamos a pedirle que la g sea mayor o igual que 0 en todos los puntos del rectángulo. ¿Qué nos dice el teorema del valor intermedio de la integral generalizado? Que existe un punto psi en el rectángulo R tal que f de psi por la integral de g sobre el rectángulo R es igual a la integral de f por g sobre el rectángulo R. Ese es el teorema del valor intermedio de la integral generalizado. ¿Va? ¿Cuáles son las hipótesis? Dos funciones. Una de ellas, continua. La vamos a denotar por f. La otra, una Darboux integrable, la cual solo tiene una asignatura. Asignatura, ¿cuál es? Positiva. No negativa, es no negativa. ¿Ja? Bajo esas condiciones, hay un punto psi en el rectángulo tal que hace que esta igualdad sea verdadera. ¿Por qué es generalizado? ¿Por qué hablamos, por qué se le pone en la frase esta palabrita de generalizado? Porque cuando G, vamos a escribirlo, observación, ¿qué pasa si G es la constante 1?
Si G es la función constante 1, entonces el teorema, ¿cómo nos queda? Como f de psi por la integral de la constante 1 sobre el rectángulo R, igual a la integral de f por 1 sobre el rectángulo R. ¿Cuál es la integral de la constante 1? La medida del rectángulo. Entonces nos termina quedando que esto es f de psi por la medida del rectángulo R, y del lado derecho simplemente nos queda la integral de f sobre el rectángulo R. Ahí está. Y por eso es que generaliza. Porque en el caso en que tomamos a G como la constante 1, se obtiene el teorema del valor intermedio de la integral usual. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, pues, ¿qué sigue? Pues hacer la prueba de este resultado. Vamos a hacer su demostración y su prueba es muy parecida a la del teorema del valor intermedio de la integral. Se parece mucho. Las técnicas que se usan son prácticamente las mismas. Hay detalles en donde sí va a cambiar la prueba y son los detalles que tenemos que ver, ¿va? Cualquier duda, díganme, por favor, ¿va? Entonces, empezamos la prueba. Otra vez, se divide en dos casos. Si f es constante, si f no es constante. ¿Qué pasa si f es constante? Pues sucede lo mismo que en el caso pasado. Si la f es constante, si f de x es igual a c para todo x en el rectángulo, entonces estamos de acuerdo que f de x por la integral de g sobre el rectángulo R es igual a la integral de f por g sobre el rectángulo R. Y esto es válido para cada x en el rectángulo. ¿Por qué? ¿Por qué para cada x en el rectángulo? Porque la f es una función constante. Y por ser constante, en cada punto del rectángulo toma el mismo valor c. Ajá. Entonces el punto intermedio que estamos buscando, en realidad puede ser cualquier punto del rectángulo. Cualquier punto del rectángulo funciona bien para cualquier punto del rectángulo nos sirve para demostrar la fórmula del teorema del valor intermedio generalizado en el caso en que f es constante. Solo en el caso en que f es constante. ¿Ah? Este caso pues ya está. Lo dejamos así. ¿Y qué otro caso hay? ¿Qué pasa cuando la f no es constante? Si supongamos que f no es constante, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que f es continua en el rectángulo R. Ok, entonces como hace rato, si es continuo en el rectángulo R, la función f alcanza su máximo y su mínimo. Estamos haciendo lo mismo que se hizo en la prueba pasada. La f alcanza su máximo y su mínimo, tomamos puntos x0 y y0 en el rectángulo con la propiedad de que f de x0 es el máximo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al rectángulo R. Y f de y0 sea el mínimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al rectángulo R. Y por el hecho de que la f no es constante, se tiene que f de y0 es menor estricto a f de x0. Y eso nos va a ser útil porque más adelante vamos a aplicar el teorema del valor intermedio de continuidad. Es lo que les decía. Se parece la prueba a la del teorema del valor intermedio de la integral, pero en algunos detalles va a cambiar. Hasta ahorita se ve igual. Pero ahorita va a cambiar en un detalle, en unos detallitos nada más. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues si yo tomo un punto X de mi rectángulo R, para cualquier X en el rectángulo R, f de X es menor o igual al máximo, ¿estamos de acuerdo? O sea, f de X es menor o igual a f de X0. Y f de X es mayor o igual a el mínimo. O sea, f de X es mayor o igual a f de Y0. Ahora, lo que vamos a hacer, lo que sigue y lo nuevo, es que vamos a multiplicar a g de X en ambos lados de la desigualdad. Ajá. Multiplicamos a g de X en ambos lados de la desigualdad y ¿qué nos queda? Que para cada X en el rectángulo R, f de Y0 por g de X es menor o igual a f de X por g de X, menor o igual a f de X0 por g de X. Y a lo mejor alguien se pregunta, ¿y por qué no se invirtió la desigualdad? ¿Qué tal si g es negativa? No es negativa porque por hipótesis. Nosotros pedimos, voy a subir tantito, nosotros exigimos que la g sea una función mayor o igual que 0.
Es una hipótesis que se pidió, ¿no? G de X mayor o igual que 0 para todo X en el rectángulo. Y esa hipótesis la estamos ocupando justamente aquí, de pasar de esta desigualdad a esta desigualdad de aquí, sin que se invierta la desigualdad. Si fuera negativa la G, la desigualdad se invierte, ¿sí? Pero no es negativa, es mayor o igual que 0, y entonces las desigualdades se preservan, ¿va? Bueno, bajamos y lo que vamos a hacer ahora es integrar. Nota que f de y0 es constante, f de x0 es constante. Las funciones que están involucradas, las no constantes, es la g y la f, ¿ok? Entonces vamos a integrar. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que la integral preserva desigualdades. La integral preserva desigualdades. Entonces, nos termina quedando que a la hora de integrar, nos queda que f de y0 por la integral de g sobre el rectángulo R, sabemos que la integral saca constantes. Eso es menor o igual a la integral de f por g sobre el rectángulo R, y eso a su vez es menor o igual a f de x0 por la integral de g sobre el rectángulo R. ¿Ok? Y aquí hay que considerar dos casos. Bajo tantito. ¿Qué pasa? Aquí hay una posibilidad, hay algo que puede ocurrir. ¿Qué pasa si la integral de g sobre el rectángulo R es igual a 0? Pues en ese caso el resultado se vuelve trivial porque, ¿qué pasaría con esta desigualdad? ¿Qué pasa si la integral de g es igual a 0? Si ocurriera que la integral de g es igual a 0, ¿qué pasa con estas desigualdades? Colapsan. Las desigualdades colapsan y en medio se queda la integral de f por g sobre el rectángulo R. Colapsan a la constante 0. En particular, la integral de f por g sobre el rectángulo R se termina siendo 0. Aquí lo voy a poner, ¿eh? Se termina siendo 0. ¿Y cuánto vale la integral de g sobre el rectángulo R en un punto psi? El que sea. Pues como la integral de g vale 0, pues ya no me interesa tanto el punto psi, porque aunque psi valga 1.000.000, bueno, f de psi valga 1.000.000 o 2.000.000, ya no importa, porque lo estás multiplicando por un 0, que sería la integral de g sobre el rectángulo R. Entonces, esta cosa vale 0, y esta igualdad se daría en cualquier punto psi. En el caso en que la integral de g sea igual a 0. Vamos a poner aquí una flechita. Vamos a meterlo en una bolita morada, ¿no? Ahí está. Si la integral de g es igual a 0, todo colapsa y se cumple la fórmula del teorema del valor intermedio generalizado de manera trivial. Con cualquier punto psi se da esa igualdad, ¿va? Bueno, ahora, ¿qué pasa? El otro caso es cuando la integral de g sobre el rectángulo R es distinta de 0. ¿Qué pasa si la integral de g sobre el rectángulo R es distinta de 0? Bueno, como la g es mayor o igual que 0, entonces la integral de g sobre el rectángulo R tiene que ser mayor estricto que 0. Ajá. Ahora, dividimos la desigualdad que tenemos aquí arriba por la integral de g sobre el rectángulo R. Como es un número mayor que 0, pues la desigualdad se preserva. ¿Y qué nos queda? Nos queda que f de y0 es menor o igual a la integral de f por g sobre el rectángulo R entre la integral de g sobre el rectángulo R, y eso es menor o igual a f de x0. ¿Va? Tenemos eso. Otra vez, como en el caso anterior, estamos en las hipótesis del teorema del valor intermedio de continuidad. Tenemos una f, la cual es continua por hipótesis. La f es continua por hipótesis. Estamos en un rectángulo n-dimensional, por lo tanto, un conexo. Tomamos el valor eta, definido como la integral de f por g sobre el rectángulo R entre la integral de g sobre el rectángulo R, ¿y qué tenemos? Por teorema del valor intermedio de continuidad, debe de existir un punto psi sobre el rectángulo R, tal que f de psi es igual a la integral de f por g sobre el rectángulo R entre la integral de g sobre el rectángulo R. Obtenemos esta igualdad, ¿va? Hay un punto psi que hace que esta igualdad se satisfaga. ¿Qué sigue? Pues simplemente multipliquemos por la integral de g
sobre el rectángulo R en ambos lados de la igualdad. ¿Y qué se obtiene? Bajo que f de psi por la integral de g sobre el rectángulo R es igual a la integral de f por g sobre el rectángulo R. Y luego, no, pues ya, se acabó la prueba. Eso es lo que queríamos probar. Queremos probar la existencia de un punto psi en el rectángulo R, tal que f de psi por la integral de g sobre el rectángulo R sea igual a la integral de f por g sobre el rectángulo R. ¿Ok? Ahora, ¿alguien preguntó algo en el chat? Déjenme ver. ¿Esta lo tomamos así por conveniencia? Sí. Justo porque es por conveniencia, porque tomar esa eta de esa manera nos lleva a concluir, a obtener la fórmula del teorema del valor intermedio generalizado. Un segundito del teorema, por favor. Sí. Vamos a subir al teorema. Vamos a hacer un resumen del teorema, ¿va? Aquí está. Ahí está. ¿Qué es lo que decía el teorema del valor intermedio generalizado? F y G, dos funciones, definidas en un rectángulo n-dimensional ambas. La F, una es continua, le llamamos F. La otra es Darboux integrable, le llamamos G. Y la G, además, es mayor o igual que 0. Bajo esas hipótesis, debe de existir un punto psi en el rectángulo R, tal que f de psi por la integral de g sobre el rectángulo R es igual a la integral de f por g sobre el rectángulo R. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio generalizado de la integral. ¿Y por qué generalizado? Porque si tomamos a g como la constante 1, regresamos al teorema del valor intermedio de la integral. El sencillito, digamos. Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda díganme, por favor. ¿Todo bien? Va. Bueno, pues voy a continuar entonces. Vamos a continuar. Ya están probados los teoremas del valor intermedio. Son resultados importantes que vamos a ocupar después y por eso vale la pena hacer sus demostraciones. Aparte de que sí cambian un poquito a lo que se hace en cálculo 2. Aquí se ocupó una propiedad que en cálculo 2 no se menciona, que es la conexidad. Aquí fue fundamental la conexidad del rectángulo n-dimensional para probar estos dos teoremas. ¿Ok? Bueno, pues bajo. Bajamos, bajamos. Y lo que sigue es ver más propiedades de las funciones Darboux integrales. ¿Va? Vamos a ver dos propiedades, tres propiedades. Una se va a probar completamente, que es la que está en la pantalla. La propiedad 1 se va a demostrar. La propiedad 2 y la propiedad 3 ya no las preparé, o sea, están enunciadas, pero ya no las preparé porque yo pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo. Ahorita tenemos todavía 55 minutos. Entonces creo que sí podría haber alcanzado el tiempo para probar al menos la propiedad 2. Pero bueno, llegamos a ver propiedad 1, la demostramos. Esa sí la traigo preparada. La propiedad 2 está enunciada. Vemos qué dice. También la propiedad 3. Las enunciamos, la propiedad 2 y la propiedad 3. Y se acaba la clase. ¿Ya? Si acabamos más temprano, bueno, pues esta clase terminó, en esta ocasión, terminó un poquito, posiblemente va a terminar un poquito antes. ¿Va? Pero bueno, no hay problema. Vamos a ver qué dice la propiedad 1. Esta propiedad habla sobre operatividad sobre la región. Sobre la región sobre la cual se está integrando. ¿Vale? Vamos a ver qué dice. Vamos a leer. Vamos a considerar un rectángulo n-dimensional. A1, B1, cruz A2, B2, cruz puntos suspensivos, cruz a n, Bn. Un rectángulo n-dimensional. Supongamos que f es una función que está definida del rectángulo n-dimensional R, subconjunto de Rn en R, Darboux integrable en R. ¿Ok? Sea R', subconjunto de R, un rectángulo n-dimensional. ¿Va? Lo que dice el teorema es que si a tu f tú la restringes a R', de principio la f está definida en este rectangulote. Pero dentro de este rectangulote hay un rectangulito. En ese rectangulito, si tú la función f la restringes a ese rectangulito, la función f debe de seguir siendo Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Ok? Vamos a imaginarnos las cosas. Vamos primero a verlo gráficamente.
Aquí está. Lo que nos está diciendo el teorema es que si tienes una f Darboux integrable sobre un rectangulote, esa f debe ser integrable sobre cada subrectángulo que está dentro del rectángulo grande. Eso es lo que está diciendo. Y gráficamente, ¿cómo se ven las cosas? Se ven así. Tenemos una f. Aquí está la gráfica de f. Ajá, la cual está definida en este rectángulo R. Ajá. Ahora, dentro de ese rectángulo R hay un rectangulito R'. En ese rectangulito R' también va a haber integrabilidad de Darboux. Aquí también podemos hablar del volumen debajo de la gráfica de la función. Eso es lo que está diciendo el teorema. ¿Va? Bueno, pues voy a bajar. Voy a bajar y vamos a empezar con la demostración. Va la prueba. Vamos a empezar la prueba. Vamos a empezar suponiendo que R' es de esta forma. A1', B1', cruz A2', B2', así hasta cruz AN', BN'. Ese es el rectángulo que se queda contenido en el rectángulo R. Ajá. Ese es el rectángulo R' que está contenido en R, y en este rectángulo R' es donde queremos ver que hay integrabilidad. ¿Va? ¿Qué hacemos? Pues vamos a aplicar una de nuestras caracterizaciones de las funciones Darboux integrables. Vamos a empezar dando una epsilon mayor que c. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que la f es Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Eso qué quiere decir? Como f es Darboux integrable sobre el rectángulo R, debe de existir una partición en el conjunto de particiones del rectángulo R, tal que la suma superior de f respecto a la partición P menos la suma inferior de f respecto a la partición P se hace menor que epsilon. ¿Ok? Bueno, eso sabemos que pasa por el hecho, por la hipótesis de que f es Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Va? Vamos a suponer que la partición P, la que dijimos que existe aquí arriba, esa partición P está formada por estas particiones factor. Supongamos que P se ve como P1, cruz P2, así hasta cruz Pn. ¿Ok? Ahora, vamos a considerar el refinamiento. Vamos a refinar esa partición P. Esa partición P la vamos a refinar. ¿Cómo? De la siguiente manera. Conseguimos el siguiente refinamiento. Q definido como P1 unión A1', B1'. Esa sería la primer partición factor. La segunda partición factor va a ser P2 unión A2', B2'. Cruz, puntos suspensivos, cruz Pn unión AN', Bn'. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues a las particiones factor, lo que estamos haciendo es añadirle los extremos de los intervalos factor. Aquí está 1' y B1'. Se los añadimos a P1. Después sigue A2' y B2', y se los añadimos a P2. Y hacemos los productos cartesianos. ¿Ok? Esa es la parte, ese es el refinamiento Q. ¿Ok? A cada partición factor de Q, vamos a llamarle Q1, Q2 y Qn respectivamente. Vamos a denotar así las cosas. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Voy a bajar tantito, bajamos. La situación se ve de la siguiente forma. Nosotros teníamos la partición P, que es lo que está de color café. La partición P es la que estaba de color café. Y lo que hicimos fue en cada factor, en cada intervalo factor de R', le añadimos los extremos de esos intervalos. Añadimos A1', añadimos B1', a P1, a P1, después añadimos A2' y añadimos B2' a P2, y con eso nos construimos la partición Q. ¿Y eso en qué nos beneficia? Pues obtenemos una partición que es más fina. Y se agregan estos subrectángulos, los que están de color morado. Se agregan más subrectangulitos, porque estamos refinando. Tú refinas
y generas más subrectángulos, ¿ok? Y aparte, cuando tú refinas, ¿qué le pasa a las sumas superiores y a las sumas inferiores? Cuando tú refinas las sumas superiores, se hacen más chiquitas y las sumas inferiores se hacen más grandes. Y esa es la siguiente observación. Voy a bajar tantito. Cualquier duda, díganme, por favor. Como Q refina P, entonces tenemos lo siguiente. La suma inferior de F respecto de P es menor o igual a la suma inferior de F respecto de Q, es menor o igual a la suma superior de F respecto de Q, y eso es menor o igual a la suma superior de F respecto de P. ¿Estamos de acuerdo que eso pasa porque estamos refinando? Q refina P. Entonces se tienen estas desigualdades. Ajá. Otra vez, tenemos 4 números ordenados, como indica el dibujo, y pregunta, ¿qué intervalo, el A, D o el B, C, de esos dos intervalos, cuál tiene mayor longitud? Pues el que tiene mayor longitud es el intervalo A, D, y el que tiene menor longitud es el B, C. En nuestro caso, ¿eso cómo se escribe? Pues se escribe de esta manera. La suma superior de F respecto de Q menos la suma inferior de F respecto de Q es menor o igual a la suma superior de F respecto de P menos la suma inferior de F respecto de P. Ajá. Tú refinaste y entonces la diferencia de la suma superior menos la suma inferior es todavía más pequeña. Refinas y la suma superior menos la suma inferior se hace todavía más pequeña. ¿Ok? Bueno, ahí está. Bajo. Y ahora, hasta ahorita hemos trabajado con particiones del rectángulo grandote, pero nosotros queremos probar que la F es Darboux integrable sobre el rectángulo chiquito, sobre el R'. Entonces, de alguna manera, tenemos que inducir una partición sobre el rectángulo chiquito a partir de las particiones del rectángulo grande. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, eso es lo que sigue. A partir de la partición del rectángulo grande, vamos a inducir una partición sobre el rectángulo chiquito. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso de manera formal. Sea T la partición de R' definida como, chequen cómo la vamos a definir. T se define como Q1 intersección A1', B1'. Cruz Q2 intersección A2', B2'. Cruz, puntos suspensivos, cruz, QN, intersección AN', BN'. Voy a bajar tantito y vamos a explicar qué es lo que se está haciendo. Nosotros tenemos nuestra partición Q. Aquí está. Que es la partición del rectángulo R, del rectángulo grandote. Ajá. Lo que estamos haciendo, ¿cómo estamos definiendo a T? Lo que estamos haciendo es quedarnos con todos los puntos de cada partición factor que se quedan en los intervalos factor A1, B1', A2', B2', A3', B3', así hasta AN', PN'. O sea, de todos los puntos que se encuentran en el eje X, nos fijamos en aquellos que están dentro de A1', B1', justo los que están subrayados de amarillo. Después de todos los puntos que se encuentran en el eje Y, nos fijamos en aquellos que se quedan en el intervalo factor A2', B2'. Esto está en 2 dimensiones, esto es un hecho, pero esa es la idea en general para n dimensiones, ¿no? Como está aquí enunciado arriba. Pero la interpretación geométrica, pues la estamos haciendo en dimensión 2. Entonces, de todos los puntos que tienes en el intervalo A1, B1 y en el intervalo A2, B2, de las particiones, factor, te quedas con los puntos que están en A1', B1', y los que están en A2', B2'. ¿Eso qué nos induce? Eso nos induce unos cuantos subrectángulos, que son justo los que están de amarillo. Estos. Esos serían los subrectángulos inducidos por la partición T. ¿Ok? Y geométricamente, pues la situación se ve de esta manera. Voy a bajar tantito. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Bajamos? Y esto es justo lo que se hizo. Tú tienes la partición Q, lo hicimos en dimensión 2, ¿no? Tú tienes Q, que es igual a Q1 cruz Q2.
Es una partición del rectángulo grandote. Y la partición T la definiste como todos los puntos de Q1 que se encuentran en A1', B1'. Esa sería la primera partición factor de T. Y la segunda partición factor de T serían todos los puntos de Q2 que se encuentran en A2', B2'. ¿Va? Bajamos y vamos a hacer una observación. Nota que los subrectángulos inducidos por T son algunos de los subrectángulos inducidos por la partición Q. Eso se ve gráficamente. Checa. Lo que está de amarillo sería la partición T. Lo que está de amarillo es la partición T. Ajá. Pero nota que los subrectángulos que induce la partición T son algunos, son unos cuantos de los subrectángulos que induce la partición Q. Ok. Entonces bajamos y esa observación la vamos a ocupar. Por lo cual, vamos a leer esta parte, por lo cual los subrectángulos inducidos por Q se pueden clasificar en dos clases. Los subrectángulos inducidos por la partición Q, que es la partición del rectángulo grande, se pueden clasificar en dos clases de subrectángulos. Checa, bajo. Clase 1, aquellos que también son inducidos por la partición T. O sea, aquellos que se quedan en, aquellos que son inducidos por T, por la partición T. Así de simple. Clase 2, aquellos que son inducidos por Q, pero no forman parte de los rectángulos inducidos por la partición T. ¿Esto cómo se ve gráficamente? Vamos a bajar tantito. Fíjense, ¿cuáles son los subrectángulos de la clase 1? Son los subrectángulos inducidos por la partición Q, pero que también son inducidos por la partición T, que son los que están de color amarillo. ¿Y cuáles son los subrectángulos de la clase 2? Son aquellos subrectángulos inducidos por Q, pero que no son los subrectángulos inducidos por la partición T. O sea, son los subrectángulos que están de color verde. Ajá. Unes esas dos clases, la clase 1 y la clase 2, y obtienes todos los subrectángulos inducidos por la partición Q. ¿Va? Esa observación es importante por lo que vamos a hacer a continuación. Bajo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la suma superior de F respecto a la partición T menos la suma inferior de F respecto a la partición T. ¿Ok? O sea, ya estamos trabajando con una partición del rectángulo R', del rectángulo chiquito. ¿Va? Vamos a ver cómo es esta diferencia. ¿Va? Por definición, esta suma se ve de la siguiente manera. Alguien preguntó algo. A ver, permítanme tantito. Dice, entonces T solo está nombrando una nueva partición, no está refinando. Efectivamente, T es una partición de R'. Es una partición de R'. No refina a la partición Q, porque esas particiones son de distintos rectángulos. La partición T es del rectángulo R'. La partición Q es del rectángulo grandote, el rectángulo R. Esa es la diferencia. Y como están son de diferentes rectángulos, no podemos hablar de que si refina o no refina. Entre T y Q no podemos hablar de si una refina a otra, porque son particiones de distintos rectángulos. ¿Sí está bien? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿va? Cualquier duda díganme, por favor. Bueno, continuamos. Chequen. La suma superior de F respecto de T menos la suma inferior de F respecto de T es la suma, y la vamos a indexar de la siguiente manera. Es la suma de MI mayúscula F por la medida del rectángulo RI, donde RI es un rectángulo inducido por T. ¿Ah? Menos la suma de MI minúscula F por la medida del rectángulo RI, donde RI es inducido por T. Pues sí, así tiene que ser, ¿no? Toma los subrectángulos inducidos por la partición T y te construyes las sumas superiores y las sumas inferiores. Haces la resta y justamente esta es la resta. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir a esta suma, vamos a añadir la suma
de los MI mayúscula por la medida del rectángulo RI menos MI minúscula por la medida de los rectángulos RI, donde RI es un rectángulo inducido por Q, pero que no es inducido por T. Vamos a añadir esos rectángulos, esas sumas, que son justamente estas. ¿Ok? Entonces, todo esto que estoy señalando es menor o igual, aquí está, ahí está, es menor o igual a esta suma, que esta es la misma que la de acá arriba, es más, vamos a marcarla, vamos a ponerla de un color, vamos a ponerla de azul. Lo de azul es correspondiente a lo de azul, es lo mismo, pero pero vamos a agregar algo que es mayor o igual que 0. Vamos a agregar la suma de los MI mayúscula F por la medida del rectángulo RI, donde RI es inducido por Q, pero no es inducido por T. O sea, estamos considerando ahí los rectángulos, voy a subir tantito, que están de color verde. Ajá, los que están de color verde. Menos la suma de los MI minúscula por la medida del rectángulo RI, donde RI es inducido por Q, pero no es inducido por T. Otra vez los rectángulos verdes. Entonces, esta suma, al final, ¿quién es? Pues está sumando los MI mayúscula por la medida de los rectángulos RI, donde RI o es inducido por T, o es inducido por Q y no por T. Y eso le está restando la suma de los MI minúscula por la medida de los rectángulos RI, donde RI nuevamente corre en los rectángulos inducidos por T y en los rectángulos inducidos por Q y no por T. Dijimos que si juntas a los rectángulos inducidos por T y los inducidos por Q y no por T, obtienes todos los subrectángulos inducidos por la partición Q. Y entonces, esta sumota, por fea que se vea, esta suma es la suma, esto es igual a la suma superior de F respecto de Q, menos la suma inferior de F respecto de Q. Ajá. Porque estamos sumando sobre todo los subrectángulos inducidos por la partición Q. Recuerden que los subrectángulos inducidos por la partición Q se clasificaron en dos clases. Subo tantito. Aquellos que son inducidos por T y aquellos que son inducidos por Q, pero no por T. Ajá. Al unirlos, obtienes todos los subrectángulos inducidos por la partición Q. Y justo al sumar todos los MI mayúscula por la medida de los rectángulos RI menos los MI minúscula por la medida de los rectángulos RI, al hacer esas sumas que obtenemos, pues la suma superior de F respecto de Q menos la suma inferior de F respecto de Q. Nosotros ya habíamos visto que esta diferencia es menor o igual a la suma superior de F respecto de P menos la suma inferior de F respecto de P. Y esta diferencia es menor que epsilon. Ajá. Esta diferencia es menor que epsilon. ¿Por qué? Porque así nos tomamos la partición P. Voy a subir tantito. Recuerden que así se tomó la partición P. Aquí está. Como F es Darboux integrable sobre R, dijimos que existía una partición P en el conjunto de particiones del rectángulo R, tal que la suma superior de F respecto de P menos la suma inferior de F respecto de P se hace menor que epsilon. Ajá. Entonces empezamos con una partición en el rectángulo R, en el grandote, que hacía que la suma superior menos la suma inferior se hacía menor que epsilon. Después refinamos a la partición P y obtuvimos una partición Q que tenía la virtud de contener en cada partición factor a los extremos del intervalo R'. O sea, A1', B1', a A2', B2', así hasta AN' y BN', que es justo la partición que definimos aquí, esta que estoy señalando. Después, con esta partición Q, inducimos una partición sobre el rectángulo R'. Aquí está. Tú tenías una partición P sobre el rectángulo R. Refinaste y obtuviste una partición Q sobre el rectángulo R. Y con la partición Q se indujo una partición sobre el rectángulo R', sobre el rectángulo chiquito. Y aquí está su definición.
Gráficamente la situación se ve de esta manera. Notamos que los rectángulos inducidos por T son algunos de los rectángulos inducidos por Q. Ajá. Y clasificamos los rectángulos inducidos por Q como aquellos que están en Q, que son inducidos por Q, pero no por T, y aquellos que son inducidos también por T. Hicimos una cuentita aquí, esta cuentita, de las sumas superiores menos las sumas inferiores, y concluimos que es menor que epsilon. ¿Quién es menor que epsilon? La suma superior de F respecto a la partición T, menos la suma inferior de F respecto a la partición T. Esta diferencia es menor que epsilon. T es una partición del rectángulo R', y la epsilon fue arbitraria. Fue cualquier número positivo. ¿Qué se concluye? Pues se concluye que la F es Darboux integrable sobre el rectángulo R'. Se acabó. Ahí está la prueba. ¿La prueba es difícil? Sí. Si se hace todo paso a paso, todos los argumentos, pues sí hay que hacer varias cositas, ¿no? Pero, bueno, aquí no quedó. Tal vez esta es más sencilla que la prueba de la función de Thomas, efectivamente. Es un poquito más sencilla, pero aún así tiene su grado de dificultad, esta demostración. Pero bueno, ya quedó. Se hizo lo más clara posible, la mayor cantidad de dibujos, y los pasos se hicieron lo más, paso a pasito, digamos. Paso a pasito se hizo todo. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, al final, ¿qué se prueba? Que esto sí es una función que es Darboux integrable en este rectangulote. Entonces, esa F, restringida a un rectángulo más chiquito, también es Darboux integrable. ¿Ja? Lo que no se vale es el regreso. Si tú tienes una Darboux integrable en este rectángulo chiquito, puede que no sea Darboux integrable en todo el rectángulo grandote. Pero ese ejemplo lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Okay? Ese ejemplo lo veremos la próxima clase. Porque necesitamos de otra propiedad. Las dos propiedades que vienen a continuación, las siguientes dos propiedades, ya no tienen prueba. Esas las vamos a hacer la siguiente clase. Al menos la propiedad 2 la hacemos la siguiente clase. La propiedad 3, por ser demasiado, pero demasiado talachuda, esa a lo mejor la evitamos, ¿va? O la dejo como un ejercicio, a lo mejor para que lo hagan ustedes con mucha calma, ¿va? Esta propiedad, la que viene, esa sí la vamos a probar, pero la siguiente clase, ¿va? Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a leerla. Dice, CAR igual a A1,B1 cruz A2,B2 cruz AN,BN, un rectángulo n-dimensional. Sea F una función definida en el rectángulo n-dimensional R, subconjunto de Rn en R, acotada. Sea I un índice que va de 1 hasta n. Este índice, ¿a qué corresponde? A una componente de un vector en Rn, ¿no? O sea, es la iésima componente de un intervalo factor. ¿Okay? Sea CI un punto en el intervalo abierto AI, BI. O sea, en tu iésimo intervalo factor, tómate un punto intermedio, pero que realmente sea intermedio, que no sea ni el punto AI ni el punto BI. O sea, tomamos un punto CI que se encuentra en el abierto, AI, BI. Vamos a definir los rectángulos R1, definido como A1,B1, cruz, puntos suspensivos, cruz, AI menos 1, BI menos 1, cruz, AI, CI. Fíjense que aquí hay una diferencia a comparación del rectángulo R, que el iésimo rectángulo es el AI, CI, cruz, puntos suspensivos, cruz, AN, BN. Es el rectángulo R1. Y el rectángulo R2 es casi lo mismo, la única diferencia es que en el iésimo factor ahora consideramos el CI, BI. Ajá. Entonces tenemos al rectángulo R1, tenemos al rectángulo R2. Algo que uno puede verificar fácilmente es que R es igual a R1 unión R2. Una igualdad de conjuntos, simplemente. Ajá. Se puede verificar que el rectángulo grandote se puede ver como la unión de esos dos subrectángulos. ¿Cómo se ve todo gráficamente? Pues aquí tenemos el caso en que la I es igual a 1. Estás tomando un punto intermedio del primer intervalo factor. Ajá.
Y entonces tu rectángulo grandote, que es el rectángulo R, lo estás dividiendo en dos subrectángulos. En el subrectángulo A1, C, vamos a ponerle aquí CI, C1, perdón. En el A1, C1, cruz A2, B2. Y en el rectángulo C1, B1, cruz A2, B2. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice esta propiedad? Lo que nos dice esta propiedad es que F es Darboux integrable sobre el rectángulo R, si y solo si F es Darboux integrable sobre el rectángulo R1 y R2. ¿Okay? Además, se tiene la siguiente igualdad. La integral de F sobre el rectángulo R es igual a la integral de F sobre el rectángulo R1 más la integral de F sobre el rectángulo R2. ¿Okay? Esa es la propiedad 2. Su prueba, la prueba de este resultado sí la vamos a hacer. Es una prueba también complicada, esta lachuda, pero esta se tiene que hacer. ¿Okay? No es tanta lachuda como para que no se haga esta prueba. La que sí no vamos a hacer, que es demasiado talachuda y creo que no vale la pena el esfuerzo, es esta generalización. Esta generalización viene en el librito de Spivak, de cálculo en variedades. Fíjense lo que dice. Vamos a leerla. CR es un rectángulo n-dimensional. Tenemos una función del rectángulo n-dimensional hacia R acotado. P una partición, y además vamos a tomar una partición del rectángulo R. Y R1, R2 hasta RK son los rectángulos inducidos por P. Entonces lo que dice el teorema es que F es Darboux integrable sobre el rectángulo R, sí y solo sí, F es Darboux integrable sobre los rectángulos RI. Para cada I igual a 1 hasta acá. Además, la siguiente igualdad es válida. La integral de F sobre todo el rectangulote es igual a la suma desde I igual a 1 hasta acá de la integral de F sobre los rectángulos RI. Esta propiedad generaliza la anterior, porque en la anterior al rectángulo R lo dividimos en dos partes. Ajá. Aquí estamos dividiendo el rectángulo R en una cierta cantidad de subrectángulos, tantos como me indique la partición P. Ajá. Tú tomas una partición P, esa partición te induce subrectángulos y en esos subrectángulos queda dividido nuestro rectángulo R. Y lo que dice el teorema es que F es Darboux integrable sobre todo el rectángulo R, sí y solo sí, F es Darboux integrable sobre cada subrectangulito. Y además que la integral de F sobre R es igual a la suma, desde I igual a 1 hasta acá, de la integral de F sobre el rectángulo RI. ¿Ok? Eso es lo que dice la propiedad 3. Esta no la vamos a probar nosotros. A lo mejor a lo mejor la agrego en la... bueno, sí, a lo mejor la agrego en la guía. Esto es lo que estaba pensando. O bueno, háganla. Traten de hacer esa prueba. Es muy talachuda, por eso no la vamos a hacer, porque sí le dedicaríamos bastante tiempo. Prefiero hacer esta versión que es un poquito más particular. Ahí es una versión particular. Pero es ilustrativa, su prueba es bonita, está lachuda, eso es un hecho, pero no tanto para que nos lleve mucho tiempo, tampoco. ¿Ok? Pero bueno, esas dos pruebas las hacemos la siguiente clase. ¿Va? Yo pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo, por eso es que ya no hice estas pruebas. Pero bueno, ya se acabó la clase de hoy. Si tienen dudas, díganme. Todavía tenemos un ratito, podemos checar dudas en estos 25 minutos, pero al menos la parte teórica ya se terminó. ¿Va? ¿Puede poner la parte de la generalización? Sí. A ver, aquí está, Esa es la generalización. Esa viene como un ejercicio en el Spivak. No es que venga resuelta. Viene como un ejercicio en el libro de Spivak de cálculo en variedades. Viene como ejercicio. Su prueba es un poquito pesada. Y bueno, prefiero omitir esa prueba porque es demasiado, o sea, es mucha talacha. No vamos a obtener demasiado. Una idea nueva, una manera de hacer las cosas, no vamos a obtener algo así. Pero de la propiedad anterior, esta sería la propiedad 3, ¿no? Esta que está aquí en la pantalla.
Pero de la propiedad 2 sí vamos a obtener cosas nuevas. Vamos a aprender cositas en la prueba. Entonces, bueno, la propiedad 2 sí se va a probar, que es un caso particular de la propiedad 3, que es la que está en la pantalla. Y ya, ¿va? Bueno, ¿qué más? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Cualquier duda me pueden decir, ¿eh? Algo de clases pasadas, alguna duda de la evaluación, no sé, algo. ¿Ah? ¿Todo bien? Si está todo bien, vale. Va. Y aquí acaba, ¿no? Aquí ya no hay nada. Bueno, hasta abajo tengo otro teorema que tampoco está aprobado, pero este después lo vamos a ver. Que dice que si tú tienes una función de Arbux integrable, la cual es mayor o igual que 0, y tienes un punto en el interior, donde la función es continua, en ese punto, y la función en ese punto es mayor que 0, entonces la integral forzosamente tiene que ser mayor estricto que 0. Esa propiedad también la vamos a probar la siguiente clase, ¿va? Y otras más que tengo en mente, solo que no están escritas, ¿vale? Bueno, pues yo creo que entonces hasta aquí le dejamos. Si no hay dudas, ya hasta aquí termina la clase. Nos estamos viendo mañana. Mañana es la última clase de la semana. Vemos estos resultados. Y el lunes ya empezamos con los conjuntos Jordan medibles. ¿Qué es un Jordan medible? ¿Qué propiedades tienen los Jordan medibles? ¿Cómo se puede definir la integral sobre un Jordan medible? Hasta ahorita hemos integrado sobre rectángulos. ¿Qué significa integrar sobre un conjunto Jordan medible? Bueno, pues hay que definir eso y ya, ¿va? Bueno, pues nos estamos viendo. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Hasta luego.